Bueno, los seres humanos, y yo creo que en general todas las formas de vida, estamos constituidos por diferencias. En particular los seres humanos, yo creo que una gran primera diferencia es la diferencia sexual. Es decir, una diferencia que en primera instancia es de tipo biológico, que está inscrita en el cuerpo de las personas. Según esta diferencia, los seres humanos nos dividimos en hombres y mujeres, ¿cierto? Esa diferencia, que es en primera instancia sexual, pues hay otras diferencias también muy importantes, como las diferencias étnicas, pues el color de la piel, diferencias de tipo religiosa, diferencias de tipo etaria, diferencias en la forma de ser. El problema con la diferencia sexual es que ha producido subordinación y discriminación, es decir, con base en una diferencia que está escrita en el cuerpo, porque en primera instancia es de orden biológico. A partir de esa diferencia biológica, la cultura, la sociedad, los grandes discursos, los metarrelatos han asumido que si se nace con un cuerpo de mujer, se cumplen unas determinadas funciones asociadas a la naturaleza, asociadas porque de alguna manera las funciones reproductivas que tiene la mujer en cuanto a su capacidad de ser madre y de criar hijos se asocia a la naturaleza. Entonces se ha dado como una relación de que la mujer, en función de esa capacidad reproductiva, es igual a la naturaleza. El hombre también, a partir de su diferencia biológica, se asume que también tiene unos roles, que tiene unas funciones determinadas en la sociedad. El problema no es la diferencia, porque la diferencia en el mundo es un hecho. Las diferencias entre las personas son todos los aspectos que nos hacen únicos e irrepetibles. Hay diferencias que nos gustan más que otras. Cuando nos encontramos con otra persona en esa interacción cara a cara o por algún otro medio, nos dan información que no soy como el otro y que el otro no es como yo. Así encontramos diferencias de género, pero también tan sencillas como diferencias en el tamaño, diferencias en el color, en la forma de vestirnos, en la forma de caminar, de hablar, nuestros acentos, por ejemplo. Se dan cuenta que mi acento no es necesariamente de acá y eso me hace diferente. El problema no es la diferencia, porque la diferencia en el mundo es un hecho dado. Es decir, no es sino mirarnos y todos somos distintos. O sea, difícilmente alguien es, o sea, todos somos únicos e irrepetibles, únicas e irrepetibles. La cuestión es cómo a partir de una diferencia biológica marcada en términos del sexo de las personas, se crean relaciones de poder, se crean relaciones de inequidad, se crean relaciones desiguales, se crean valoraciones que favorecen más a un sexo que a otro. Ese es el problema, ¿sí? Es como desde una lógica binaria, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia sexual está inscrita también en una lógica binaria como naturaleza, cultura, como vida privada, vida pública, como razón, sentimiento. Bueno, hay, digamos que, y todas esas dicotomías, ahí vemos que un lado de esas dicotomías se asocia a lo femenino y otro lado de esas dicotomías se asocia a lo masculino. Y el lado masculino es el que tiene mayor sobrevaloración, es el que se reconoce, es el que accede a ciertos espacios de poder, el que tiene mejores condiciones, y el lado femenino se tiende a subvalorar, se tiende a desconocer. Porque la cultura y la sociedad, la religión y muchos de los discursos, el discurso religioso, el discurso político, la misma literatura, la poesía, las canciones, muchos de los discursos hacen como, tienen unos estereotipos y prejuicios frente a lo que es lo femenino y lo masculino. Diferencias como la diferencia étnica también ha marcado una serie de violencias y discriminaciones. Es decir, cuando se considera que uno de los lados de esa diferencia, en este caso hombre-mujer o blanco-negro o blanco-indígena, un lado tiene mayor poder, mayor reconocimiento, mayor visibilidad, ese se considera como el absoluto, como la norma, ¿sí? Porque el problema es considerar que eso es la norma.
y el otro lado es como que lo que se sale de la norma. El problema es que entonces se empiezan a generar jerarquías y se empiezan a generar relaciones de poder desigual y se empiezan a generar relaciones signadas por la discriminación y diferentes tipos de violencia. La discriminación, el sexismo, el machismo, la homofobia, el racismo, el clasismo, que esa es otra diferencia central en la clase, la diferencia entre los propietarios o los que tienen más capacidad de adquisición y la diferencia entre quienes no tienen capacidad de adquisición o son pobres. Entonces, todo eso marca una serie de jerarquías que genera desigualdades y genera inequidades. Siempre que hablamos de diferencias, las tomamos como anomalías, se toma como algo si fuera aparte, como si no se pudiera entender, cuando todas y todos somos diferentes en todos nuestros aspectos de la vida. Somos diferentes en la forma de pensar, en la música que nos gusta, el cine que consumimos, lo que pensamos de la vida, lo que queremos de la vida. La diferencia para mí es la sal de la vida. ¿Por qué? Porque eso nos hace disfrutar todo lo que es diferente, nos hace sentirnos especiales y hace entender que todos tenemos algo especial para dar. Si fuéramos todos iguales, yo creo que la vida sería totalmente aburrida. Yo creo que la diferencia en general es un aspecto constitutivo del ser humano, que va desde nuestro ADN, pasando por nuestras creencias, pasando por nuestros deseos, nuestros afectos y nuestras sensibilidades. Son los elementos que nos permiten reconocernos como individuos, pero también marcar esos límites desde nuestra personalidad y de la personalidad del otro. Creo que eso es lo que para mí son esas diferencias. Las personas que trabajamos estos temas desde el feminismo no queremos ser iguales a los hombres, es decir, o sea, porque además no es posible, no es lo deseable. Y ahí hay de pronto una confusión, porque es que cuando hablamos de igualdad, no es que queramos, hablamos es de una igualdad social, de una igualdad económica, de una igualdad política, de una igualdad material. Que si una mujer recién egresada y un hombre recién egresado deberían ganar lo mismo. Lo que dicen los estudios es que una mujer recién egresada, por el simple hecho de ser mujer, gana menos, su salario es más bajito que el del hombre, teniendo la misma formación. Entonces, es ese tipo de igualdad, que es una igualdad material, política, social, en términos de una mayor participación en los espacios de decisión, en términos de ser reconocidos como iguales, como pares, en ese sentido. Porque la diferencia, como decía, en el mundo está dada y pues no es deseable, pero tampoco es posible ser iguales a los hombres. A veces se confunde esa noción de igualdad. Ahora, fíjese que la igualdad desde ese punto de vista es bastante revolucionaria. A veces se asume que el discurso de la igualdad es un discurso trasnochado o que es un discurso muy liberal. Y yo sí creo que la igualdad en un sentido social, político, cultural, es bastante difícil de alcanzar, y realmente lograr una mayor equidad y una mayor igualdad realmente sería algo bastante subversivo. Son trayectos diferentes que nos constituyen como sujetos particulares. No hay dos personas iguales, no creo que existan dos personas iguales. No hay maneras de vivir ni siquiera ni la sexualidad, ni la profesión, ni la categoría de ser estudiante, ni la categoría de ser profesor o profesora de la misma manera. Cada quien le pone su propia impronta y deja una huella con esa impronta. Para mí las diferencias entre las personas es lo que nos hace genuinos, lo que nos hace únicos, y es aquello que nos genera personalidad y criterio para diferenciarnos, entre comillas, entre las demás personas. Aquello que nos hace diferentes es lo que precisamente genera una sociedad, que haya movimiento y que no todo esté estático, que no todo sea igual. Entonces, cuando hablamos de diferencias entre las personas, creo y considero que es justo lo que mueve una sociedad, lo que hace que ocurran cosas tanto buenas como malas, y de esa misma manera entonces creo que la diferencia es lo que nos hace únicos y lo que nos hace irrepetibles. Nos diferenciamos por nuestra manera de pensar. Siempre he pensado que cada persona es un mundo diferente.
Diferente, sí, yo creo que todo el tiempo. Cuando me encuentro con personas más jóvenes que yo, mayores que yo, más altas que yo, más bajitas que yo, me siento todo el tiempo diferente. No sé tal vez si la pregunta incluye si me he sentido discriminada por eso, ¿sí? Y yo ahí tendría que decir que no. Realmente, si yo miro mi vida, digo que no dándome cuenta, ¿sí? O sea, no sé si sin darme cuenta si me han discriminado detrás o en un cargo, en un puesto, no sé, pero yo haciendo un recuento no me he sentido discriminada. Tal vez ahora me hago la pregunta, ¿y por qué no me he sentido así? Porque acepto de entrada que somos distintos, que la opinión de la otra persona es su opinión, tan válida como la mía. Si me he sentido diferente en alguna situación o momento de mi vida. Bueno, yo creo que el ser mujer sí lo pone a uno en un lugar distinto, porque a medida que uno está participando desde muy temprana en diferentes espacios de socialización, la escuela, el colegio, muchos espacios, uno sí uno va viviendo como experiencia que el ser mujer implica un trato diferencial, es decir, que no tiene los mismos privilegios que un hombre. En las cosas más sencillas, ¿sí? Como las mujeres no podemos salir tranquilas a la calle en la noche porque está siempre el temor de una violación o de que algo puede suceder. O sea, digamos que ese tipo de cosas que pueden ser aparentemente no tan importantes son fundamentales, porque las mujeres no podemos disfrutar ciertos espacios con la misma libertad que lo puede hacer un hombre, para poner solamente ese ejemplo. Y eso va marcando, yo creo que eso va generando, pues, para las personas o las mujeres que nos hemos estado preguntando, bueno, ¿qué significa ser mujer? Y mi identidad y mi subjetividad, ¿qué es eso de ser mujer? ¿Por qué en términos de mujer tengo determinados tratos diferenciales que no me gustan? Es decir, que uno dice, yo no estoy de acuerdo. Entonces eso va marcando una diferencia y va generando como una conciencia que no todas las mujeres la tienen, o sea, de esa diferencia, que es una diferencia que le está diciendo a usted, su lugar es este. Además, porque muchos discursos religiosos, de la familia, de la escuela, de la misma universidad, sobre todo a las mujeres les está diciendo todo el tiempo, su lugar es este, usted no puede salirse de este lugar, ¿sí? Lo femenino es esto. Hasta no abra las piernas al sentarse, ¿sí? Por ejemplo, o no se suba a los árboles, o vístase de tal manera. Como que hay una serie de códigos que van restringiendo las libertades que podemos tener las mujeres para desarrollar muchas potencialidades, ¿no? Creo que no existe personas que no se hayan sentido diferentes en algún momento de su vida. Por ejemplo, yo soy de una ciudad de Pasto, del sur, muy cercana a Ecuador, y cuando salí de mi ciudad natal me sentí muy diferente, sentí que era diferente la forma de hablar, de pensar, lo que comía, lo que sentía, el calor me hacía sentir mal, etc. Pero también me he sentido diferente en cosas que no debería hacerme sentir diferente. Por ejemplo, el hecho de ser mujer. Muchísimas veces estoy en unos espacios académicos o en espacios que por lo general los ocupan los hombres, y me he sentido diferente, he sentido que me miran con extrañeza, que me miran con recato, que comienzan a hablar de cosas que yo ni siquiera estoy comprendiendo, que el humor es diferente, etc. Creo que todo el mundo, que no existe una persona que no se haya sentido diferente. La idea es que no nos sintamos diferentes, o que si nos sintamos diferentes sea de una forma positiva, y eso es posible hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Reivindicando la diferencia como algo positivo, no como algo negativo. Sí, creo que la diferencia siempre me ha estado acompañando en todos los aspectos de la vida, y creo que la orientación sexual es uno de los temas que mayor incidencia tiene en ese asunto. Creo que desde las sensibilidades, desde los intereses, los gustos y las pasiones son diversas, pero hay diferencias que marcan una relación particular con nosotros. A nivel de la educación superior, por ejemplo, el hecho de que hay carreras típicamente masculinas y carreras típicamente femeninas. Entonces, las ingenierías, por poner el ejemplo más paradigmático, es un espacio típicamente masculino. Las chicas que están en mecatrónica o en mecánica o en electrónica, todavía los profesores y los compañeros las hacen sentir que están en el lugar equivocado, que ese no es su lugar.
Pero si usted está en enfermería, si está en preescolar, si está en el sector educativo, ese sí se adecúa a lo que se supone debe ser una mujer. Entonces fíjese que ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que un ingeniero gana muchísimo más de lo que gana una maestra preescolar o una enfermera, es decir, gana mucho, mucho más. Y su función profesional y social es más valorada y reconocida, o sea, se respeta, se valora así, de lo que es reconocida una maestra preescolar o maestros de primaria o una enfermera. Entonces, ese es el problema, porque uno dice, bueno, ¿por qué la sociedad no puede valorar que hay personas que pueden estar, es decir, que precisamente por la diferencia accedemos a distintas funciones, a distintos roles y que cada uno desde su lugar puede cumplir una función en la sociedad que es importante? El problema es que la sociedad se encarga, de acuerdo a esas valoraciones de lo femenino y lo masculino, que determinadas profesiones valen más y otras valen menos. Y eso tiene consecuencias en el acceso a los recursos, ¿no? O sea, las mujeres tienen menor acceso a los recursos y hay más brecha. Creo que todo el tiempo, todos somos diferentes y no en vano somos individuos, y esas diferencias, lo que son nuestras personalidades, nuestros rasgos, nuestras formas de comportarnos, son las que nos hacen eventualmente sentirnos diferentes y sentir que somos unas personas con unas particularidades diferentes a los demás, pero que eventualmente formamos parte de un colectivo. Y ahí, cuando intentamos entrar a ese colectivo, es que sentimos que hay unas diferencias, y hay diferentes tipos de colectivos en los que todos nos movemos: el círculo familiar, personal, el laboral y el social. Toda mi vida, y eso me gusta. Es cuando yo viajé a Europa que uno se siente diferente. Es decir, se siente diferente porque es más bajito, chiquito. O sea, como que la diferencia se ve en los cuerpos, está escrita en los cuerpos, es decir, usted claramente se siente que no es de ese lugar, que hay, y eso es una diferencia que tiene que ver con lo étnico, con lo racial, pues que se valora más cierto color de piel, cierto color de pelo, la estatura de las personas, o sea, como el color de los ojos. Yo sentí esa diferencia que era, y además era una diferencia que se sentía de manera muy, muy fuerte, por ejemplo, en el metro. En los metros se siente, pues, porque los latinos somos más bajitos, no somos tan altos, es decir, se siente, y la mirada, se siente en la mirada de los otros, es decir, usted se siente como, en esos países se siente como un otro. Yo estoy hablando, eso me pasó a finales de los 90. Claro que sí. Siempre me he sentido diferente, y es bueno sentirse diferente, porque entonces uno tiene esa individualidad de poder expresar qué es lo que uno piensa, de poder generar su lugar en el mundo y asimismo de poder generar el criterio de quién soy y qué es lo que represento. Sí, en mi niñez cuando me descubrí, obviamente ya me empecé a sentir aislada o rechazada, pero con el tiempo aprendí que es lo que yo pienso, es lo que yo soy, y siempre lo he hecho respetar o lo he mantenido al margen de todo. Aunque las mujeres seamos la mitad de la población, creo que no existe ninguna mujer que no se haya sentido diferenciada. Es decir, aunque seamos tantas y creamos que entendemos lo que es ser mujer, muchísimas veces esto hace que nos hagan diferentes y que nos hagan a un lado y que no podamos entrar en espacios que son reservados para los hombres. Quizás esto también puede suceder a la inversa, pero no es tan fuerte. Yo sí me he sentido vulnerada por ser diferente, por ser mujer, muchísimas veces, desde que soy niña. Además, como no hables de estos temas, no pienses que puedes estudiar estas temáticas, eso no es de mujeres, no comas tanto, eso es de hombres, no bebas tanto, eso simplemente lo hacen los hombres. O muchísimas veces cuando he estado en la calle y de repente pasa un hombre, me muestra su órgano masculino, es decir, me he sentido vulnerada por el hecho de ser mujer, y es algo que ha pasado durante toda mi vida, desde que tengo 5 años. Realmente cuando uno comienza a hablar entre mujeres se da cuenta que este hecho de diferenciación por el género, por el sexo, es muy fuerte y muy marcado. Yo cuando tuve 5 años fui vulnerada en mis derechos porque un señor
un señor de 70 años realmente, me ofreció un dulce, y me dijo, yo le dije claramente que sí, quiero un dulce. Y él me dio un beso para darme el dulce. Yo no sabía saber lo que era un beso. Y me pasó el dulce con su lengua. Claro, yo sentí asco, pero después de muchos años, que ya a mis casi 13 años, entendí que había sido prácticamente violada desde los 5 años y que había sido vulnerada por ser niña y por ser mujer. Esto es muy común entre nosotras las mujeres y nos vulneran casi todos los días de nuestra vida. Es muy triste, pero es una realidad. Que si yo he sido vulnerada en términos de diferencias, lo que ya he señalado, ¿no? Es decir, que a medida que uno va creciendo y va como aprendiendo lo que es ser mujer, uno siente que hay accesos distintos, ¿no? Que se valoran y se reconocen menos, por ejemplo, en función a los hombres. Entonces, se siente también en la cuestión, por ejemplo, en la cuestión ya de la sexualidad o de las relaciones, como que siempre hay el temor al peligro. Si uno mira las estadísticas de abuso sexual, la mayoría de casos de abuso sexual se dan dentro del hogar. Entonces, siempre hay como ese temor, ¿no? De que el cuerpo, el solo hecho de tener un cuerpo de mujer es un cuerpo en riesgo, ¿sí? Es un cuerpo siempre en situación de peligro. Y no creo que sea una exageración, es decir, yo no creo que sea una exageración. O sea, a mí por lo menos me sucede que después de determinada hora en la calle yo me siento insegura. Segura no solamente por el hecho de ser mujer, sino bueno, por toda la inseguridad de una ciudad como estas. Pero yo creo que hay un agravante en términos de la sexualidad, en términos de que es a las mujeres a las que mayoritariamente violan. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es algo que uno lo siente, que uno siempre está como que desde muy temprana edad le están diciendo que usted debe cuidar ciertas formas, que debe cuidar su sexualidad, que debe evitar el peligro, mire con quién se va a meter, como que siempre hay una serie de alertas y de llamadas que uno como que, o sea, no es una relación espontánea, ¿no? No es una, sino que hay siempre como esas alertas de que por ser mujer algo puede suceder, que es una violación o algún tipo de violencia sexual, por el solo hecho de tener un cuerpo. Sí, creo que en general cuando cualquier asunto que escapa a los órdenes establecidos por la sociedad generan formas de violencia, desde la orientación sexual pasando por la camisa llena de colores, hay ejercicios de violencia hacia esos sujetos que escapan a esos órdenes establecidos. Vulnerado. Yo creería que eventualmente que siempre en los trabajos hay momentos de vulneración por diferencias frente a formas de actuar en los procesos administrativos. Eventualmente sí uno siente que hay unas vulneraciones en donde la gente a veces no está de acuerdo con procesos o formas de actuar, eso es normal. Pero digamos que a nivel social a veces uno siente diferencias cuando uno viaja y regresa al país y uno ya ha visto otras cosas y uno dice, bueno, necesitamos movernos un poquito, avanzar, cambiar cosas. Empiezan a ver de como, bueno, pues es que eso no funciona así acá. Sí, pero nos quedamos con esa lógica, es que aquí somos así, ¿y por qué no podríamos cambiar para mejorar? Y creo que hay unas cosas chéveres que se pueden hacer. Por ser mujer divorciada, por no querer tener hijos, por tomar la decisión de cuidar personas en determinado momento, o sea, el actuar diferente respecto a otros, muchas veces pone a las personas en situación de, ¿pero por qué usted así? Por pensar distinto. Por ejemplo, en estos momentos yo soy la rara de la casa, por actuar diferente, por las decisiones que he tomado. O sea, uno cuando toma decisiones, uno se enfrenta siempre a un escenario en el cual esa decisión a otros no les va a gustar. Y uno toma la decisión no para que a otro le guste, sino para que a uno le guste. Otro tipo de situaciones por el hecho de ser mujer. Bueno, sí, un trato en la misma familia también, un trato diferencial a los hombres y un trato diferencial a las mujeres. O sea, preferencia por los hijos hombres. Sí. Y que también es algo de la cultura, eso no es excepcional. Hasta hace unos años y todavía yo creo que sigue.
en las familias se prefería que, yo soy la primogénita, en las familias se prefería que el hijo mayor fuera hombre, sí, que fuera precisamente un hijo. O sea, como que ese tipo de cosas son cosas muy simbólicas, pero están ahí cumpliendo una función como de recordarle a uno que su lugar en el mundo es este y no el que de pronto usted quisiera. Sí, varias veces. El ser vulnerado no solamente tiene que ver con algún ataque, sino algún pensamiento, algún dicho, alguna expresión. Yo creo que el sentirse vulnerado no solamente tiene que ser representado de manera política en la que uno denuncia cierta vulneración, sino que está dentro de la interpretación del ser humano. El ser vulnerado hace que nosotros seamos humanos y que nosotros tomemos esas represalias en cuanto a eso. No es bueno sentirse vulnerado, pero es con lo que necesitamos vivir para poder avanzar. Sí, cuando uno empieza a encajar en la sociedad se va a ver vulnerado de todas formas. En el trabajo, en el estudio, con los amigos. Porque no todo el mundo, no todas las personas que uno conoce son gay o todas las personas que uno conoce son heterosexuales. O sí, en ese momento uno siente eso, se siente vulnerado, pero ya después, cuando lo van conociendo a uno, se dan cuenta que, normal, no pasa nada.